Gracias por estar aquí presentes en este jueves y como otros tantos tratamos de ofrecer bajo la mirada de la doctrina espírita distintas respuestas, distintos puntos de vista de muchos acontecimientos, de cosas que hacen a la naturaleza humana, a sus desafíos, y en este caso un punto muy particular que despierta mucha controversia, curiosidad, donde suele haber mucha desinformación, que a veces es peor de que no haya directamente información, y a veces confinado en el ámbito de lo oculto, de lo esotérico, de lo mágico, que es la mediunidad. Acá esta primera placa está representado, puse la imagen de Jesús y Chico Xavier. Jesús porque espiritismo es cristianismo en toda su pureza, en toda su esencia. También después voy a mencionar por qué lo pongo con respecto a lo que es mediunidad. Pero toda tarea espírita está marcada por el amor y la luz del Maestro Jesús. Y este hombre de perfil que creo que lo conocen, Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier, el notable medium, uno de los más notables medium del siglo XX brasileño, llamado el Correo del Espacio, con notables facultades mediúmnicas. Pero lo más notable es que justamente el apostolado y la entrega que han hecho de esta facultad. Y este es un punto muy importante que vamos a desarrollar hoy. Cuando hablábamos de desinformación, a veces vemos en los medios, en las películas, en distintos ámbitos de comunicación, a veces gente que, por ejemplo, si se reúnen a hacer una invocación del mundo espiritual, dicen, hay una sesión espiritista, una reunión espiritista. Y no es necesariamente así. De hecho, hay que ver si es espiritista y por lo general no es. Muchas veces hay personas que se reúnen como autodidactas, al uso nostro, a invocar a los espíritus, con objetivos que no son precisamente los más elevados, en condiciones del ambiente y de ellos mismos que no son las mejores, y lejos está eso de ser una reunión espírita, una sesión espiritista, y que generalmente terminan no con las mejores consecuencias. En realidad lo mejor que podría pasar es que no pase nada en ese tipo de reuniones. Porque si bien, como vamos a ver, la mediunidad no es privativa y no es una función exclusiva del espiritismo, pero la mediunidad bajo la luz del espiritismo tiene cierto contexto, tiene ciertas condiciones, tiene ciertos conocimientos que necesita quien la lleva a cabo y sobre todo una conducta, ¿sí? Hay un contexto moral, una invitación a hacer de esta facultad un buen uso. Así como marcaba Kardec entonces que todo espiritismo es espiritualismo porque cree que hay algo más allá de la materia, pero no todo espiritualismo es espiritismo, no toda reunión de invocación a los espíritus es una sesión espírita. Por otra parte, teniendo en cuenta también que la mediunidad, como decíamos recién, se dio en distintos ámbitos, en distintas épocas, en distintos lugares, también está ese otro mito de creer que todo aquel que profesa el espiritismo, que sigue o estudia, es medium, o que es un medium ostensible, o que seguramente ejerce como medium. Desde cierto punto de vista, del momento que podemos captar pensamientos de desencarnados o encarnados, ser sensible a la influencia del espíritu, somos mediums. Pero hay mediunidades muy ostensibles, mediunidades de prueba, tarea, que son a educar y a ejercer provechosamente. Y no necesariamente todo aquel que va a una casa espírita trabaja en una tarea, en una casa espírita, necesariamente trabaja en la tarea de medium, y esto no lo hace menos espírita. El Evangelio, cuando habla de los buenos espíritas, marca que el buen espírita es aquel que se conoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hacen vencer sus malas inclinaciones, no porque sea medium o un medium ostensible. Que de hecho veremos también que no necesariamente la fuerza de la facultad hace que por eso sea un buen medium. Pero esto lo vamos a ir trabajando juntos. Vamos a algunas definiciones que nos habla el maestro Allan Kardec en el libro de los mediums, en el vocabulario espírita, mediunidad y mediums.
Medianimidad, nosotros generalmente hablamos de mediunidad, facultad de los mediums, sinónimo de mediunidad. Estas dos palabras suelen ser empleadas indiferentemente. En caso de que se quiera hacer una distinción, se podrá decir que mediunidad tiene un sentido más general y medianimidad un sentido más restringido. Se puede decir, él posee el don de la mediunidad, la medianimidad mecánica. Es una forma semántica. Generalmente hablamos, nosotros habitualmente hablamos de mediunidad directamente. Y medium, del latín medium, el medium es el intermediario, persona que puede servir de intermediaria entre los espíritus y los hombres. Libro de los medium, al encargar del vocabulario espírita. Comentábamos recién que la mediunidad no es privilegio, ni es inventada ni creada por el espiritismo. Los fenómenos mediúmnicos en distintos tiempos y en distintos lugares se han dado, pero nunca se los ha analizado desde un punto de vista científico racional. Tenemos como ejemplos en distintos pueblos y épocas las pitonisas en el oráculo de Delfos, uno de los oráculos más conocidos, donde la medium, la palabra no se conocía, no se usaba, pero la pitonisa, aspirando vapores de las rocas, de unos vapores tóxicos, y masticando la urea, entraba como un estado de trance que le permitía estar en contacto con el mundo espiritual, y el sacerdote del oráculo traducía lo que decía la pitonisa y entregaba a los que iban a consultar el oráculo qué es lo que había dicho, cuál era el consejo, qué es lo que le había revelado la pitonisa. Los druidas en la mitología celta, esa suerte de sabios que conocían los secretos de la naturaleza, los bosques, y también podían tener relación con el plano espiritual. También en algunos estudiosos consideraban que estos eran grandes adivinos, que tenían grandes conocimientos que la generalidad del pueblo no los tenía, ¿no? Como una suerte de iniciados, como unos sabios especiales. Los chamanes o hechiceros, que todavía aún hoy hay en distintos pueblos primitivos, que también eran intermediarios entre el plano espiritual y el mundo corporal, muchas veces usando hierbas como la ayahuasca, que se conoce, para generar otro estado de conciencia y poder acceder a esos planos. No olvidemos que la esencia de las religiones primitivas está en el culto a los muertos, ¿no? Por eso el totemismo, animismo, bueno, ciertos valores o ciertas pautas primitivas que dieron origen a antiguas religiones, y chamanes y hechiceros que podemos ver hoy en pueblos que, por ejemplo, pueden estar en África, aún en América, en Oceanía, en distintos lugares donde todavía estas prácticas son bastante comunes. Y por poner otro ejemplo, también la práctica interreino del rito Umbanda, religión afroamericana, que todavía persiste hoy con distintas líneas. Esto es un ejemplo, una foto de un lugar donde bajan o hacen bajar a los seres, obviamente trabajan con su familia espiritual, y donde un medium también incorpora y puede dar un mensaje, o se hacen distintas tareas, ¿sí? Una práctica, una línea espiritual muy común en Brasil, y también acá hay centros Umbanda. Esto para ver un poco generalmente, con pequeños ejemplos, cómo en otros ámbitos, en otros tiempos, en otros lugares se da esta comunicabilidad entre el mundo espiritual y el mundo de los encarnados. Pero también, siendo herederos de una tradición judeo-cristiana, tenemos en el ámbito bíblico testimonios y ejemplos de mediunidad. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey Saúl, que va a consultar a la pitonisa Endor, y se aparece el espíritu del profeta Samuel, quien ya le indica que él va a ser derrotado por los filisteos y va a morir él y su familia, no le hace una revelación. En otro capítulo del Antiguo Testamento, la profecía de Isaías, en este caso la profecía donde avisa la llegada del Mesías, ¿no? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Los profetas eran grandes médiums, bueno, Moisés lo era, después lo vamos a nombrar, obviamente, un gran médium de efecto físico. La experiencia de Saulo del camino a Damasco, cuando se le aparece Jesús, y tiene esa gran transformación que cambia toda su vida. Y el Apocalipsis según San Juan, los sueños reveladores de Juan en la isla de Patmos. Estos son ejemplos dentro del ámbito bíblico que tenemos, algunos, hay muchos más, de
de facultades, ¿no? de seres que tenían acceso a esta facultad y de manifestaciones del plano espiritual sobre nuestro mundo. Ahora bien, entrando ya un poquito más acá en la historia, cuando ya vamos asomándonos al contexto en que la revelación espírita empieza a tomar forma, en que Allan Kardec se empieza a acercar al fenómeno de los espíritus en aquel tiempo, de las manifestaciones espirituales, ¿no? De los espíritus sobre nuestro mundo, tenemos a las hermanas Fox como dos casos emblemáticos. En Heidelberg, 1848, esto lo hemos mencionado muchas veces, en las afueras de Nueva York, donde un espíritu perturbaba con ruidos, golpes, crujir de muebles, y la menor de las hermanas Kate entra en contacto, invitándolo a seguir un ritmo con las palmas, y se da cuenta que el espíritu sigue. Entonces se daban cuenta que estaban teniendo inteligencia de alguien, aunque no podían ver que podían incluso contactar con ellos. Y el fenómeno en Europa muy particular de las mesas danzantes o parlantes hacia 1855, que es el fenómeno que justamente este hombre, León Hipólito de Montferrier, estudia desde un lugar teórico experimental. Él era un pedagogo francés, nacido el 3 de octubre de 1804, desencarna el 31 de marzo de 1869, un hombre que todo lo pasaba por el fino bisturí de la razón, no era un místico. De hecho, al principio, cuando le dicen que las mesas se mueven, dice, bueno, habiendo estudiado el magnetismo animal, por ahí por efecto puede hacer que una mesa haya de golpe, se mueva. Cuando le dicen que se le hace pregunta a las mesas y las mesas responden, él ahí menciona, bueno, ahí yo creo que me demuestren que una mesa habla, hasta que no me lo demuestren racionalmente, dice algo así como que es de esos cuentos que hacen dormir a la doncella de pie. O sea, encara con bastante escepticismo, hasta que gente de su gran consideración por su seriedad, gente realmente gran moralmente y confiable, le habla mucho de estos fenómenos, y él empieza a investigar y se da cuenta que un efecto inteligente tiene que tener una causa inteligente, y así comienza su camino de la codificación espiritual. Y Kardec nunca se hizo autor de esta obra, porque él mismo menciona, en la Génesis lo menciona, que él no comenzó ni se comenzó con la hipótesis de que existían los espíritus y se trató de demostrar, sino que fueron los espíritus los que se manifestaron, y después, a través de la observación y la investigación, nacieron las hipótesis. Por eso, él es el codificador y no es el creador de la doctrina. Y fíjense qué sabiduría la del mundo espiritual, presidiendo esta codificación a la que llamamos la tercera revelación. La primera Moisés con los 10 mandamientos, la segunda Cristo, y ya aquí a partir de la manifestación del mundo espiritual presidido por el Cristo, justamente por el Espíritu de verdad en este caso, ¿no? Ya no en la figura del hombre, sino en este Espíritu de verdad y en un montón de espíritus que junto a él, primero comenzaron llamando la atención de los sentidos, porque entrar con el mensaje moral del vamos seguramente hubiese sido desviado, pero empezaron impresionando los sentidos del hombre, y aunque mucho formó parte de una atracción, las cosas fueron tomando su cauce, y la investigación de Kardec y la aceptación ante la propuesta del Espíritu de verdad, si está dispuesto a llevar a cabo esta obra de una nueva revelación, él lo acepta con entereza, con compromiso, y es así como se desarrolla entonces, mediante la fe razonada y la investigación. A los golpes sucedieron la canastita con el lápiz, y después se dieron cuenta que no era más que un apéndice del brazo, y con la experiencia de distintos medios psicógrafos, el mundo espiritual fue trayendo los mensajes científicos, intelectuales, filosóficos y morales que dieron origen a la doctrina de los espíritus, apoyada en este Pentateuco espírita, donde tenemos el libro de los espíritus, donde tenemos el aspecto filosófico de la doctrina, el libro de los medios, donde podemos ver el aspecto científico de la doctrina, la mediunidad, los mediums, las clasificaciones, manifestación de los espíritus que nos esclarecen, y el aspecto religioso moral a través del Evangelio, a través de las enseñanzas del Cristo, la columna más importante de la doctrina.
Luego vino el cielo y el infierno para entender qué hablamos cuando hablamos de cielo e infierno, qué es en realidad, y la experiencia de cómo sentía cada espíritu su cielo o su infierno, que era su estado, que el cielo y el infierno están dentro nuestro. Y la Génesis, con el origen de las cosas, del universo, de nuestro mundo, las profecías y los milagros, todo encarado y explicado desde la mirada científica de la doctrina espírita. Este hombre notable no se quedó solamente con la fenomenología, con el encanto del fenómeno, sino que al servicio del mundo espiritual pudo extraer las consecuencias filosóficas y morales, sobre todo, que tenía este fenómeno y que iba a ser de gran importancia y es de gran importancia para todos. A raíz de esta investigación, de esta codificación, y de aceptar que existe el mundo espiritual y que el alma sobrevive una vez que el cuerpo cesa, una vez que termina la vida corporal, la vida continua, tenemos dos conceptos importantes que son la supervivencia del alma, conservando su individualidad, y la posibilidad de que esa alma se pueda comunicar con el mundo de los encarnados, que aquellos que han partido no están en un lugar aislado completamente donde no hay posibilidad de comunicación para traernos su experiencia, su mensaje de aliento, para aunque sea poder vivirnos a veces, aunque sea un ratito, en las olas del sueño, donde nos podemos desprender momentáneamente. El amor de Dios nos permite no solo la supervivencia, sino la posibilidad de comunicarnos con el mundo invisible, con el mundo de los espíritus. De hecho, las mismas experiencias que investigó Kardec dan crédito justamente de estos dos puntos. Ahora bien, dijimos al principio que generalmente todo lo relacionado con la mediunidad y con la relación del mundo espiritual con el mundo corpóreo siempre estuvo muy visto desde un ángulo maravilloso, sobrenatural, mágico, inexplicable, el ámbito del oculto, que en verdad es aquello que todavía no ve la luz hasta que no le encontramos una explicación. Y Kardec, en el libro de los Mediums, nos hace estas salvedades. Si la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones fuera una concepción aislada, producto de un sistema, podría con cierta razón merecer la sospecha de que se trata de una ilusión. Que nos digan en ese caso por qué se la encuentra tan viva en la totalidad de los pueblos antiguos y modernos y en los libros sagrados de todas las religiones conocidas. O sea, no fue en un momento y en un pueblo, sino como vimos en distintos ámbitos y a lo largo de la historia. Algunos críticos responden que eso se debe a que en todas las épocas el hombre ha experimentado afición por lo maravilloso. Pero ¿qué es lo que entendéis por maravilloso? Lo sobrenatural. ¿Qué entendéis por sobrenatural? Lo que es contrario a las leyes de la naturaleza. Muchas veces usamos un vocabulario de cosas que no podemos explicar y no es exacto. ¿Por qué? ¿Conocéis acaso tan perfectamente esas leyes como para que estéis en condiciones de poner un límite al poder de Dios? Pues bien, entonces probad que la existencia de los espíritus y de sus manifestaciones es contraria a las leyes de la naturaleza, que no es ni puede ser una de esas leyes. Para poder afirmar que algo es sobrenatural tendríamos que estar muy seguros que conocemos la naturaleza de las cosas en toda su profundidad y dimensión, cosa que no es así, porque todavía nos falta mucho conocimiento para comprender el universo del que formamos parte. Por eso hace Allan Kardec esta salvedad. El fenómeno mediúmnico y los espíritus son de las grandes fuerzas justamente de la naturaleza, solo que de una naturaleza distinta a la que habitualmente nos manejamos en nuestra vida cotidiana, pero es un fenómeno perfectamente natural. El libro de los Mediums, Allan Kardec. Vamos a hacer un paréntesis porque, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo operan los espíritus sobre nosotros entonces? ¿No? ¿Cómo es esa comunicabilidad entre un mundo tan sutil y un mundo tan concreto como el nuestro? Y vamos a ver un poquito, sin extendernos, de la formación y las propiedades del perispíritu. Cuando el alma sobrevive, ¿sí? Cuando termina su vida material, no solamente sobrevive su espíritu, su principio inteligente individualizado,
sino también su periespíritu, que es su cuerpo espiritual, su cuerpo astral, el envoltorio, sí, fluídico, que lo acompaña en el plano espiritual y en todas las encarnaciones. Periespíritu le da este nombre a Allan Kardec en analogía al periesperma de la semilla, ¿sí? El periesperma que rodea la semilla, bueno, este es el cuerpo que rodea al espíritu propiamente dicho. El periespíritu o cuerpo fluídico de los espíritus es uno de los productos más importantes del fluido cósmico. Es una condensación de ese fluido en torno a un foco de inteligencia o alma. Los espíritus extraen su periespíritu del medio donde se encuentran, es decir, que esa envoltura está formada a partir de los fluidos del ambiente. Resulta de ahí que los elementos constitutivos del periespíritu deben variar de acuerdo con los mundos. La naturaleza de la envoltura fluídica siempre está en relación con el grado de adelanto moral del espíritu. Hay un fluido cósmico universal que varía en características de acuerdo al mundo a que pertenece. En los mundos evolucionados son más sutiles, en los mundos más imperfectos, más densos, y el espíritu, de acuerdo a su grado de evolución en el mundo que le corresponde por merecimiento, por evolución moral, toma la porción que le corresponde para revestirse de su cuerpo espiritual, ¿sí? Acorde a ese mundo. También, obviamente, el perispíritu tiene muchas propiedades que no terminamos de conocer. Como vamos a ver, es importante en el fenómeno mediúnico y en la reencarnación. No podríamos reencarnar si no tuviéramos este cuerpo fluídico. Y muchas veces el cuerpo fluídico, por lo que transmite y por lo que ve, que lo puede ver también, nos denota ante qué espíritu estamos, ¿no? Y en qué condición está ese espíritu. Por eso, si bien a veces el vocabulario es inexacto, a veces en otras ocasiones habla de la sabiduría popular, porque hablar de espíritus de luz y de sombra no deja de ser cierto en cuanto a la apariencia que puede tener un periespíritu de acuerdo a cómo se halle esa inteligencia, ese espíritu, ¿no? Esa alma. Durante la encarnación, el espíritu actúa sobre la materia por intermedio de su cuerpo fluídico perispíritu. Y lo mismo ocurre cuando no está encarnado. Recuerden que encarnados el perispíritu es el lazo de intermediario entre la materia y el espíritu. Y lo mismo ocurre cuando no está encarnado. Como espíritu y en la medida de sus capacidades, hace lo que hacía como hombre. Salvo que como ya no puede servirse del cuerpo como canal, del cuerpo carnal como instrumento, se vale cuando le es necesario de los órganos materiales de un encarnado, que es lo que se denomina medium. Actúa entonces como una persona que, al no poder escribir por sí misma, recurre a un secretario, como alguien que no conoce una lengua y busca la ayuda de un intérprete. Tanto el secretario como el intérprete son los medium del encarnado, del mismo modo que el medium es el secretario o el intérprete del espíritu. Es decir, al no tener ya su cuerpo corporal, se utiliza el que le puede prestar, el que le puede brindar un medio. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos que han levantado los detractores en cuanto a la mediunidad. En el libro de los mediums, pero sería muy largo ahora explicarlo, Kardec, hay una parte casi al principio que habla de los sistemas, que analizan de forma imperfecta las manifestaciones mediúmnicas y cuando no directamente las rechazan, ¿no? El sistema, bueno, algunos lo vamos a ver, de la locura, de reflexión, del músculo crujiente, del charlatanismo, etc. Acá vamos a ver algunos de los elementos o de las críticas más comunes que se nos pueden presentar incluso el día de hoy con respecto a la facultad mediúnica. Charlatanismo, este está en el libro de los medios. Y acá tenemos que tener en cuenta que si hablamos de charlatanes, engañadores y embustecos, los podemos encontrar en todos los ámbitos y no necesariamente en el ámbito de la mediunidad. Que por supuesto también puede haber, y hay gente que dice tener facultades que en realidad no tiene. También hay médicos que no lo son, se ha descubierto cirujanos plásticos que no lo eran, la verdad, o gente que ha hecho casos de mala praxis. O sea, o también directamente, como dice Kardec, hay muchos ilusionistas que han hecho trucos, haciéndolos pasar como experiencias físicas que no son del mundo de la física, y no por ello eso es un argumento contra la física. También creer que todos los medios son
embusteros y que todos los que perciben los fenómenos mediúmnicos son todos engañados, también, dice el maestro de Lyon, es creer o dudar de la diversidad de caracteres de las personas, ¿no? Pero básicamente es algo que no termina realmente de dar por tierra con la mediunidad, porque cuando ésta existe y se manifiesta, es real y hay un contexto científico y experiencias que así lo confirman. Otro punto es la locura. Si aquellos que la ejercen o tienen experiencias mediúmnicas, o aquellos que intentan desarrollar, no pueden entrar en un cuadro de locura. En el libro que es el espiritismo, Kardec menciona que cuando se quiere eliminar el perro se dice que está rabioso. Y que esto acá pasa algo parecido. El argumento de la locura es un estado patológico que pueden traer a algunas personas, un estado patológico del cerebro, muchas veces, que es el órgano donde se expresa la mente, y la mediunidad en sí no va a despertar la locura en quien no la tiene. Por otra parte, hay muchas otras cosas que pueden sobreexcitar una mente sensible o desequilibrada y que pueden llevar a la locura. De hecho, considera Kardec que el espiritismo bien entendido nos puede salvar de la locura, porque hay muchas dificultades o a veces atravesamos experiencias choqueantes que nos pueden desequilibrar, pero comprendiéndolas mediante la mirada espírita a veces podemos sobrellevarlas de otra manera y no caer en focos de desequilibrio mental. Lo que no quita, por supuesto, que aquel que esté en un estado patológico, como la antena mental está de algún punto dañada, no pueda también simultáneamente, más allá de lo que trae con él, tener en torno a él, en su foco, espíritus que por ahí están desequilibrados también. Pero aclara Kardec, de todas formas, no hay que confundir lo que es un estado patológico de la mente, del cerebro, con lo que es un fenómeno de obsesión. Que eso no es locura, sino la influencia perniciosa de un espíritu sobre un encarnado por distintos motivos, ¿no? Llegando, hay obsesión simple, fascinación, y llegando a un punto muy complejo en la subyugación, donde a veces puede haber hasta manifestación física sobre el encarnado. El libro de los medios cuenta por caso a un hombre mayor y no muy agraciado que el espíritu lo hacía arrodillarse frente a las chicas que pasaban pidiéndoles matrimonio, la influencia era total, y en verdad él sabía y se sentía avergonzado, no es que lo hacía como algo normal, pero no lo podía evitar porque el espíritu lo sometía de esa manera. Bueno, es un fenómeno ya de subyugación y no de una locura patológica, ¿sí? De un desequilibrio, un daño cerebral. Otro punto es la alucinación, que a veces no se ponen de acuerdo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de alucinación? ¿De qué es en sí la alucinación? Y por otra parte, Kardec menciona, bueno, y en un fenómeno de efecto físico, cuando se levanta una mesa y la teoría de la alucinación dice que veo algo que no sucede, y cuando le paso por debajo, cuando esa mesa cae, y entre varios que están presentes, todos están alucinados, si yo puedo pasar y ver el movimiento y palparlo físicamente, ¿de qué alucinación podríamos estar hablando? Ojo, no decimos que no haya estados de alucinación o estados de conciencia alterados por diversos motivos, pero no que el fenómeno mediúmnico sea en sí una alucinación. De hecho, muchas veces hasta en una clarividencia o alguien que puede ver a los espíritus. ¿Por qué pensar en una alucinación cuando está viendo y por ahí describe algo que él no conoce, pero que otro le puede avalar? Sí, ese ser que estás viendo por caso es mi padre. En la película de la biografía de Chico Xavier, hay una parte en que él era chico y se va siempre a confesar con el cura. Yo no sé si el que la vio lo recuerda. Entonces el cura le menciona a una persona y el chico le dice, sí, está ahí, es un hombre que tiene, creo, como un grano en la cabeza, una malformación. Y el cura le dice, chico, si vos no habías nacido, ¿cómo? Porque estás parado al lado suyo. Y el cura se quiere morir, le manda a hacer un Padre Nuestro. Bueno, él está dando muestra de que está viendo algo que existió, que es real, porque el cura da mérito de que la descripción que está haciendo es cierta, el chico no lo pudo haber conocido. Entonces, no se puede hablar de alucinación porque hablamos de fenómeno mediúmnico. Otro punto es la teoría de los demonios. Hay quienes sostienen, y esto lo he escuchado incluso por televisión, bueno, incluso a Karina, mi mujer, ha dicho que la cuestión del espiritismo es cuestión del demonio, ¿no? Esto de que comunicarse con el plano espiritual es comunicarse con los demonios. Kardec dice que de alguna manera al menos
esta teoría admite la comunicabilidad. Lo único que menciona que siempre es con demonios, pero por lo menos admite la comunicabilidad. Primeramente sabemos que los demonios en el término que lo conocemos no existen, porque el Padre no va a crear seres deliberadamente perversos para siempre. Sabemos que hay distintas categorías de espíritus, distinto orden, y los demonios son a la tercera categoría y son espíritus empecinados en el mal, pero que en algún punto, en algún momento, habrán de reformarse. Pensar que todos los que han desencarnado son demonios es pensar que nuestros afectos más queridos se han convertido en demonios. Y si bien la mediunidad no es un tamiz que nos purifica, tampoco es un lodo que nos embarra. Vamos como estamos, no nos convertimos ni en demonios ni en ángeles. Por otra parte, lo que plantea Kardec, lo que se plantea en el libro de los medios también es decir, bueno, a ver, si los demonios influyen en nosotros, ¿es con permiso de Dios o sin permiso de Dios? Porque Jesús ya dijo que no cae una hoja sin que el Padre lo sepa. Si lo hacen sin permiso de Dios, entonces quiere decir que los demonios son más poderosos que Dios, cosa que es inadmisible. Si lo hacen con permiso de Dios, pero Dios no nos permite comunicarnos con los seres que nos pueden asistir, ayudar, aconsejar bien o protegernos, Dios es muy perverso y no sería infinitamente amoroso ni justo, porque nos deja a merced de los demonios, pero no permite la comunicación o la asistencia de los buenos espíritus. Y de hecho, incluso en el Evangelio, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hay pruebas que, por ejemplo, la anunciación de la Virgen. ¿Acaso a María en la anunciación dice que un ángel, Gabriel, se le acercó a anunciarle que ella llevaría en su vientre al enviado de Dios? Dicen los evangelios. Eso no es un contacto con el espíritu malo, por caso. Cuando en el Antiguo Testamento Lot, aquel patriarca que estaba en Sodoma, se le presentan dos varones enviados por Dios, diciéndole que deje la ciudad porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Esos dos varones son ángeles. Y un efecto mediúnico de seres buenos, no de demonios. Entonces, la teoría de los demonios realmente no tiene sentido y está evidentemente teñida de la ignorancia que suelen tener estos temas, de los miedos, de las miradas e interpretaciones personales con respecto a la relación entre nosotros y el mundo espiritual. Muchos religiosos también, sobre todo del ámbito cristiano, judeo-cristiano, hablan de la prohibición bíblica con respecto a la mediunidad. En Deuteronomio, por ejemplo, uno de los libros del Pentateuco del Antiguo Testamento, encontramos: no se ha hallado en ti quien practique adivinación y nadie que consulte a los muertos. También en Levítico se habla de no caer en las artes de adivinación, que está prohibido el culto de adivinación de Pitón, porque Pitón de vida y pitonisa era como una deidad que protegía el oráculo, era como un espíritu de los adivinos. Entonces, que estaba prohibido caer en todo este sistema de adivinaciones, de magia y de comunicabilidad con los muertos. Acá tenemos que entender dos cosas. Por un lado está la ley divina que recibe Moisés, justamente un gran medio de efecto físico y por un gran hecho mediúnico, esa primera revelación, y la ley mosaica que como legislador tuvo que imponer por los abusos. El pueblo hebreo, en busca de la tierra prometida, que estuvo mucho tiempo en la tierra de Egipto, estaba enviciado de muchas prácticas que había aprendido allá, y entre ellas la hechicería, el comercio en relación con el mundo espiritual. Evidentemente los espíritus eran considerados como siervos para poder ellos lograr sus objetivos mezquinos y no con la consideración que deberían. También hay un libro, El Consolador que prometió Jesús, del espíritu de Manuel, por Chico Xavier, donde Manuel menciona que hay que tener en cuenta también que el material mediúnico era muy grosero moralmente y por ende tampoco obviamente se iban a establecer buenas comunicaciones. Por todos estos abusos y todas estas cuestiones es que Moisés prohíbe, siendo él un gran médico, como dijimos, la comunicabilidad, la hechicería por todo el abuso que esto manifestaba. Lo hace a nivel como legislador. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado en cuanto a la historia, en cuanto a los diversos aspectos y controversias que genera la mediunidad, y como vimos no es nada sobrenatural, que sino es algo que tiene su contenido racional y científico, vamos al otro aspecto sumamente importante, que es el aspecto moral.
Y acá tenemos la consigna que nos marca el Evangelio: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Por eso decimos que, más allá de que la mediunidad no es exclusiva del espiritismo, la mediunidad bajo la luz del espiritismo tiene y contempla ciertos criterios importantes, fundamentalmente de carácter moral. Los medios modernos, pues los apóstoles también tenían mediunidad, han recibido asimismo de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus para instruir a los hombres, mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe, y no para venderles palabras que no les pertenecen, dado que estas no son el fruto de sus concepciones o investigaciones, ni de su trabajo personal. Dios quiere que la luz llegue a todos. Así pues, quien no tenga de qué vivir, busca recursos en cualquier parte, menos en la mediunidad. Si es necesario, que no le consagre más que el tiempo de que pueda disponer materialmente. Los espíritus tendrán en cuenta su devoción y sus sacrificios, mientras que se apartan de quienes los utilizan como un escalón para elevarse. Desde la mirada espírita, la mediunidad no puede ser una profesión. Yo he visto documentales o programas donde hay tarjetas, medium, pero esto no puede ir porque uno es un servidor y es un talento que se nos otorga, vamos a ver, para ayudar y para ayudarnos a nosotros mismos. Por eso nunca se puede hacer un comercio dentro de la mirada espírita de la mediunidad, del fenómeno mediúnico. Así es como se concibe dentro de la doctrina espírita. Hay quien lo hace y bueno, haya él por ignorancia, por ambición, por desequilibrio, por lo que fuese. Pero hay que dar de gracia lo de que de gracia se recibe. ¿Qué son los mediums en su generalidad? Y Emmanuel, en el libro Emmanuel, de Francisco Cándido Xavier, nos advierte que los mediums en su generalidad no son misioneros en la aceptación común del término, no son enviados de Dios, ni gente que sale a misionar o a evangelizar, sino que son almas que fracasaron desastrosamente, que contrariaron sobremanera el curso de las leyes divinas y que rescatan bajo el peso de severos compromisos y limitadas responsabilidades el pasado oscuro y delictuoso. En su pasado muchas veces se encuentran enlodados de graves deslices y de errores clamorosos. Casi siempre son espíritus que cayeron de las cumbres sociales por los abusos del poder, de la autoridad y de la inteligencia, y que regresan al orbe terráqueo para que se sacrifiquen a favor de un gran número de almas que se desvían de las sendas luminosas de fe, caridad y de virtud. Son almas arrepentidas que procuran reunir todas las felicidades que perdieron, reorganizando con sacrificios todo cuanto destruyeron en sus instantes de criminosas arbitrariedades y de condenable insanía. Fíjense que lejos está el medio de ser un ser poderoso e iluminado, sino un ser al que se le dio una maravillosa e importante oportunidad de resarcirse ejerciendo responsablemente la facultad mediúnica. En el Evangelio también nos advierte que los medios son los intérpretes de los espíritus. Suplen en estos últimos la falta de los órganos materiales por medio de los cuales nos transmiten sus instrucciones. Por eso están dotados de facultades a tal efecto. En estos momentos de renovación social, los medios tienen una misión muy especial. Son árboles que deben proporcionar el alimento espiritual a sus hermanos. Se multiplican en número para que el alimento sea abundante. Se los encuentra en todas partes, en todos los países, en todas las clases de la sociedad, entre los ricos y entre los pobres, entre los grandes y entre los pequeños, a fin de que no haya desheredados en ningún lugar y para probar a los hombres que todos son llamados. No obstante, si desvían de su objetivo providencial la facultad valiosa que les ha concedido, si la emplean en cosas fútiles o perjudiciales, si la ponen al servicio de intereses mundanos, si en vez de frutos saludables los dan malsanos, si se niegan a emplearla en bien de los demás, si no extraen de ella ningún provecho para sí mismos, en el sentido de mejorar, son como la higuera estéril, aquella famosa higuera que Jesús condena a secarse porque no da frutos. Dios le retirará un don que se volvió inútil en sus manos, el de la semilla que no sabe hacer fructificar, y dejará que se convierta en presa de los espíritus humanos. Es un talento desperdiciado si no se lo utiliza realmente a conciencia y como corresponde.
En Mediunidad, Desafíos y Bendiciones, por el medium Divaldo Pereira Franco, el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, este es un libro relativamente nuevo, también nos hace una advertencia en cuanto a la mirada justamente incorrecta que hay de los mediums. Una visión incorrecta acerca de los mediums es la que poseen aquellos que del espiritismo conocen apenas las informaciones y los conceptos equivocados, sin estructura lógica ni contribución racional. Como adoptaron ideas fantasiosas que se caracterizan por la ingenuidad de la creencia en lo sobrenatural, piensan que los mediums son mujeres y hombres especiales, portadores de dones y poderes que los capacitan para solucionar toda clase de problemas y dificultades que planteen. Con esa óptica distorsionada, rodean a los medianeros con aureolas de santificación, concediéndole atributos que están distantes de poseer. El medium es un ser en evolución, como todos, y como dijimos y como vimos anteriormente, que trae importantes deudas y que la mediunidad les da la oportunidad de progresar más rápidamente, de poder resarcirse y trabajar para la obra de Jesús, para la obra del Padre. Como efecto de ese mismo desconocimiento, piensan que los sensitivos están siempre rodeados de números tutelares, siempre se piensa que están rodeados por quién sabe qué clase de espíritus y que le van a solucionar todos los problemas, por otra parte, ¿no? Y por esa razón les plantean complejos enigmas en todo momento e irresponsablemente los inducen a esclarecer acontecimientos irresolubles. Creen que los medios lo pueden todo. Basta con que los vean para que esos clientes inadvertidos les expongan un rosario de quejas, de lamentos, descargando continuas dificultades que no están realmente interesados en solucionar. Porque algunos van pensando que el medium o los espíritus les van a solucionar las cosas. Y en verdad el medium, un buen medium asistido por buenos espíritus, les va a clarificar, a dar una herramienta, pero el trabajo de vencer las dificultades es de cada uno. Pero a veces una apreciación inexacta nos hace pensar esto. Siempre son portadores, aquellos que vienen a ver al medium, de enfermedades y de pesimismo que presentan ante el compañero mediúnico con la expectativa de que produzca los milagros que no existen. Rara vez les ofrecen palabras afectuosas, porque suponen que no las necesitan, sobrecargándolos con sus pesares, su mal humor y muchas veces con su agresividad. Creen que los servidores de la mediunidad se encuentran en el mundo para que lleven sus fardos. El medium es un ser como todo, con dificultades, con afectos y desafectos, venciendo constantemente pruebas cotidianas cada día y encima con un compromiso espiritual muy importante. Vamos a hablar ahora qué relación hay entre la influencia moral del medium y la mediunidad, ya que entramos en el terreno moral. Y vamos a ver tres conceptos de distintos libros, pero que todos convergen en un mismo punto. 2.26, el punto del libro de los mediums, es esto. El desarrollo de la mediunidad, ¿tiene relación con el desarrollo moral del medium? No. La facultad propiamente dicha depende del organismo, es independiente de la moral. No pasa lo mismo con el uso que se hace de ella, que puede ser bueno o malo de acuerdo con las cualidades del medium. No olviden que el remedio se da al enfermo, y dijimos que el medium trae un pasado muchas veces desastroso. Entonces, no siempre quien porta la dignidad junto porta también condiciones morales irreprochables. Esto es del libro de los medios. Otro punto, la mediunidad no implica forzosamente que se mantengan relaciones habituales con espíritus superiores, y más teniendo en cuenta que somos habitantes de la Tierra, donde la atmósfera espiritual no es la mejor. Es apenas una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general. El buen medium no es, pues, el que tiene facilidad para comunicarse, sino el que es simpático a los buenos espíritus y está asistido solo por ellos. Únicamente en este sentido la excelencia de las cualidades morales se vuelve omnipotente en relación con la mediunidad. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo. Y en el libro de Divaldo, y Manuel Filomeno de Miranda, también marca sobre este punto. Dice, causa extrañeza no pocas veces encontrar la mediunidad ostensiva en personas de conducta reprochable, mientras que otras, dignas y correctas, no son poseedores de ella con la misma intensidad. La observación general en los incautos, esa observación general en los incautos,
concepto de que la mediunidad es independiente de la moral del individuo, lo cual es cierto, mientras que la calidad de las comunicaciones no se subordina al mismo razonamiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, vamos a ampliar ahora el tema, pero también tenemos que decir que cuando hablamos de estar en una buena sintonía mediúnica con los buenos espíritus, significa ser buenos colaboradores de ellos y poder trabajar con ellos, pero no implica que no recibamos en una mesa mediúnica de calidad, bien y responsablemente constituida, a espíritus inferiores para esclarecerlos, a espíritus sufridores, obsesores, para que depongan su actitud. Lo que implica es que tengamos la sintonía para tener nosotros el control y estar codo a codo trabajando con el mundo espiritual bueno, con el mundo espiritual de luz, de bondad. Pero si es necesario se recibe cuando es necesario y teniendo siempre el control aquellas entidades que no están en sus mejores condiciones, porque eso es caridad y la mediunidad es caridad. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Siguiendo con el libro de los medios, todas las imperfecciones morales son puertas abiertas que dan acceso a los espíritus malos. No obstante, la que ellos explotan con mayor habilidad es el orgullo. Por eso Jesús se decía, humildad y caridad como virtudes, orgullo y egoísmo, dos males que generan muchos otros males y que hay que combatir. Porque es la que el hombre menos se confiesa a sí mismo. El orgullo ha perdido a muchos medios dotados de las más bellas facultades, medios que, de no ser por esa imperfección, habrían podido convertirse en sujetos notables y muy útiles. En cambio, transformados en presas de espíritus mentirosos, de mistificadores, sus facultades se pervirtieron y luego quedaron reducidas a la nada, a tal punto que varios de ellos se vieron humillados por las más amargas decepciones. El medium nunca debe olvidar que la simpatía que los espíritus buenos le dispensan será proporcional a los esfuerzos que realice para alejar a los malos. Convencido de que su facultad es un don que será otorgado para el bien, no intenta de ninguna manera aprovecharse de ella, ni atribuirse ningún mérito por poseerla. Acepta como una gracia las buenas comunicaciones que se le transmiten y sabe que para ser cada vez más digno de ellas, debe esforzarse mediante su bondad, su benevolencia y su modestia, es decir, acompañar más que nunca la reforma íntima. Responsabilidad mediúnica. Y ahora entrando más todavía en la mediunidad espírita. Una reunión mediúnica seria a la luz del espiritismo se haya conformado por un conjunto operacional de alta calidad en función de los objetivos superiores que desea alcanzar, con objetivos nobles, ¿sí? Con objetivos espirituales serios. No se trata de una actividad con características meramente trascendentales, sino una labor que se fundamenta en la acción de la caridad, tomando en consideración a los espíritus a los cuales se dirige. Formado por un grupo de personas responsables y conscientes de lo que deben realizar, sus integrantes recibieron una preparación anterior, el desarrollo mediúnico, que hablamos, y también el conocimiento básico de la doctrina en sus tres aspectos, a fin de ejercer correctamente las tareas para las que fueron convocados en el sagrado lugar en que se programa su ejecución. Ese grupo deberá estar compuesto por personas que conozcan la doctrina espírita y que ejerzan la práctica de la caridad en todos sus aspectos, de manera que cuenten con créditos morales ante los soberanos códigos de la vida, atrayendo así a entidades respetables e interesadas en el bien de la humanidad. Recuerden que las puertas las abrimos nosotros, no es por casualidad que los espíritus inferiores pueden meterse o invadir nuestro campo mental. Nosotros decidimos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestra conducta. Hoy en día también tenemos advertencia a los medios, algunas advertencias a tener en cuenta. Superar los hábitos enfermizos de su mundo interior a los que se acostumbran del pretérito. Todos tenemos hábitos del pasado, y así como tenemos también cualidades, porque no decirlo, pero tenemos hábitos perniciosos que debemos superar, porque para eso está la vida corporal como una escuela para aprender, para trabajarnos y para intentar salir mejor de lo que entramos.
El estudio consciente de la facultad mediúnica, conocer qué es esta facultad, conocer qué es lo que vamos a hacer, y la práctica de los requisitos morales. Los mismos imponen condiciones de humildad en el desempeño de las tareas, tomando siempre para sí las informaciones y las advertencias que reciben del más allá, en vez de transferirlas a los demás. Cuando un espíritu se presenta, un libro incorpora y da un mensaje moral, no es solamente para los que están escuchando, también el medio lo tiene que tomar para sí mismo, ese mensaje. Necesidad de ampliar la vigilancia y la oración. Orad y vigilad, decía Jesús, a fin de mantener la paz ante la influencia y el acoso de entidades ociosas y vengativas de la erraticidad inferior. Examinar cuidadosamente las comunicaciones que recibe, evitando divulgar de manera insensata temas generadores de polémica con el pretexto que son revelaciones resonantes. Hay que saber filtrar y analizar qué es la comunicación que se recibe. A veces puede haber en la actualidad temas complejos y hay que tener cuidado si no recibe una revelación de un tema en boga, por más resonante o altisonante que suene, y no tentarse en querer trascender una información que puede ser errónea o de un espíritu mistificador. También hay que saber y evaluar qué se está recibiendo. Tener cuidado en la manera que exterioriza las informaciones recibidas, siempre les imprime un tono de naturalidad y equilibrio, evitando el deslumbramiento, pues la ignorancia respecto de su facultad siempre reviste con falso brillo a quienes son sus portadores. Saber tener un dominio, un control y saber cómo expresar, no caer en vicios mediúnicos y menos en expresiones ostentosas de un brillo que no se tiene porque uno es un servidor al fin y al cabo del plano espiritual, como hemos dicho, es un trabajador y alguien a quien se le otorga por amor divino y para superarnos a nosotros mismos esta facultad. Despersonalizarse para que en él se refleje la figura incomparable del Maestro de Nazaret. Es una meta a conquistar, recordando a Juan el Bautista que habló acerca de la necesidad de empequeñecerse para que él crezca, considerándose indigno de atar los cordones de sus sandalias. Nosotros somos obreros de la última hora, somos trabajadores en la viña del Señor, en la viña de Jesús, y somos un puente entre el más allá y el más acá, y debemos utilizar desde el amor y con verdadero espíritu cristiano, sin procurar enaltecernos por poseer esta facultad. Y para ir cerrando, hablando de mediunidad, nada menos que la figura insignia de Jesús, el medium de Dios. Este medium, que en verdad no es un puente entre el mundo de los espíritus y nosotros, porque no era un servidor del mundo espiritual. En su realeza el mundo espiritual lo sirve él, porque él es el medium de Dios, del Padre, el que armoniza y comprende las leyes de Dios y es su misionero directo. Por eso también nos advierte en sintonía y mediunidad Emmanuel, medium Chico Xavier, el medium para servir a Jesús de modo positivo y eficiente en el campo de la humanidad necesita encariñarse a la instrucción, al conocimiento, a la preparación y a la propia mejoría, a fin de que sea filtro de luz y paz, elevación y engrandecimiento para la vida y para el camino de las criaturas. Jesús es nuestro divino Maestro, eduquémonos con Él, a fin de que podamos realmente educar y reeducarnos. Cuando hablamos de mediunidad espírita, sabemos que los espíritus se sirven de los instrumentos adecuados y que mejor pueden cumplir con los objetivos que ellos deben llevar a cabo, ¿no? También por eso decimos que la mediunidad está no solamente confinado al ámbito espírita, tampoco todos los espíritus necesariamente forman parte de la familia espírita. Los espíritus, más allá de la creencia que hayan tenido en la tierra, los que hacen el bien son solidarios y buscan actuar en pos del bien, ayudándonos, y los que persisten en el mal tratan de poner palos en la rueda. Dijimos también que obviamente ser espírita no implica ejercer la mediunidad ostensible. En verdad, cuando uno trata de comulgar
con las enseñanzas del Cristo, cuando uno procura, por ejemplo, conmovido por el dolor ajeno, llevar a cabo una movida de caridad, una tarea, cuando las manos generosas se ponen en acción para aliviar el dolor ajeno, aunque yo no esté trabajando con un medium, como medium en ese momento soy medium, de alguna manera, porque también estoy siendo inspirado por el plano espiritual, y estamos siendo buenos mediums también. Pero hablando de la mediunidad espírita y la mediunidad tarea que tenemos, obviamente la de Cristo no era mediunidad tarea, ya dijimos, Él es el medium de Dios, es el espíritu puro que nos marcó el camino del Padre. Cuando hablamos de mediunidad espírita, hablamos de mediunidad con Jesús. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, sin desmerecer a nadie, pero teniendo presente este concepto cuando queremos y sentimos que realmente queremos trabajar en la tarea mediúnica, siendo conscientes de lo que implica y la responsabilidad que esto implica. Muchas gracias.